Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las historias que realmente importan, aquellas que van más allá del brillo de las pantallas y nos conectan con la humanidad detrás de nuestros ídolos. Hoy nos sumergiremos en un relato que ha conmovido a miles de corazones, una anécdota que, aunque pueda parecer sacada de un guión cinematográfico, es la pura y conmovedora realidad de dos artistas que han cautivado al mundo entero, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar cómo Can Yaman consoló a Demet Özdemir en su momento de dolor. Sí, han oído bien, y créanme, los detalles son tan profundos y sinceros que les aseguro que más de uno suspirará de emoción. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias, porque cada semana traemos contenido que les fascinará. Todos conocemos, por supuesto, a Can Yaman y a Demet Özdemir. Sus nombres son sinónimo de éxito arrollador, de carisma magnético y, sobre todo, de una química innegable en pantalla que trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno global. Juntos nos regalaron momentos inolvidables, escenas que se quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva, en la inolvidable serie Erkencikus. Esta producción no solo conquistó Turquía, sino que se expandió por el mundo como un huracán imparable de romance, comedia y pura pasión. La pareja formada por Can Divit y Sanem se metió en nuestros hogares, conquistó nuestros corazones y la conexión entre Can y Demet era tan palpable, tan eléctrica, que miles, millones de fans soñaron con que su historia de amor no terminara al apagar las cámaras, sino que continuara en la vida real. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios guiones, sus propios giros inesperados y a veces, los guiones de la vida real nos presentan situaciones que desafían nuestras expectativas y nos recuerdan la complejidad de la existencia. Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en un episodio particular, uno que revela la profunda humanidad que reside detrás de los personajes que interpretan y la verdadera, genuina naturaleza de la relación entre estos dos talentosos actores. La fama, ese halcón majestuoso que eleva a las estrellas a alturas estratosféricas, también puede ser un arma de doble filo. Los focos de la atención pública son intensos, implacables y cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier gesto, es analizado con lupa y a menudo, distorsionado hasta la saciedad. En medio de este torbellino mediático, donde la imagen pública lo es todo, tanto Can como Demet han tenido que navegar por aguas turbulentas, y en uno de esos momentos de inmensa dificultad, Can Yaman demostró ser mucho más que un colega de pantalla o un amigo de profesión. Pongámonos en contexto. Imaginen a Demet Özdemir, una joven actriz que ya había labrado un camino de éxito en la industria, pero que con Erkencikus alcanzó una dimensión de fama global sin precedentes. El éxito masivo, la adoración de millones de fans, trae consigo, inevitablemente, una presión enorme. Las expectativas se disparan hasta el infinito, la vida privada se convierte en noticia de primera plana y el escrutinio público es constante e implacable. En este ambiente de efervescencia y exigencia, es casi inevitable que surjan momentos de fragilidad, de duda, de un profundo cansancio que pesa en el alma. Y si a esa presión inherente le sumamos algún revés personal o profesional, algún dolor que no se ve en cámara, la carga se vuelve, sencillamente, insoportable. Los rumores, como siempre, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y no tardaron en aparecer. En diversas ocasiones, se ha hablado de tensiones entre Can y Demet, de supuestas rivalidades profesionales, de celos o, peor aún, de que su química en pantalla era solo un montaje publicitario, una estrategia calculada para generar audiencia. Sin embargo, y aquí es donde nuestra historia toma un giro verdaderamente conmovedor, hay pruebas, testimonios y gestos que pintan un cuadro completamente diferente, un lienzo donde la empatía, el apoyo incondicional y una conexión genuina prevalecen por encima del ruido externo y las especulaciones malintencionadas. ¿Qué le sucedió exactamente a Demet en ese momento de dolor? Los detalles específicos y públicos sobre las circunstancias exactas de su tristeza son, como es natural, a menudo escasos. Los artistas, con toda la razón y el legítimo ejercicio de su derecho a la privacidad, tienden a mantener sus asuntos personales en la esfera más íntima, lejos de las miradas indiscretas. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción, y reportes de la prensa turca, que suele ser extraordinariamente detallada en estos temas, apuntan a un momento de profunda tristeza o un episodio de desánimo que Demet experimentó. Podría estar relacionado con una pérdida personal significativa, un golpe del destino que la afectó en lo más hondo o quizás simplemente con una etapa de agotamiento emocional extremo.
La industria del entretenimiento con sus horarios extenuantes, la constante exposición pública, la exigencia de estar siempre perfectos y la velocidad vertiginosa con la que todo sucede puede ser brutal y agotadora para el espíritu. En uno de estos momentos cruciales, cuando las luces cegadoras del set se apagan, cuando la multitud que aclama se dispersa y el personaje que interpretan se desvanece, lo que queda es la conexión humana, la esencia de las personas. Y fue ahí, lejos de las cámaras, lejos de los flashes implacables y las miradas inquisitivas, donde Can Yaman, según los reportes fidedignos y los comentarios de aquellos que estuvieron cerca, demostró una faceta de su personalidad que va mucho más allá de su imagen pública de galán carismático y enérgico. Se dice, y las fuentes son consistentes, que Can, al percibir la profunda tristeza que embargaba a Demet, no dudó ni un instante en acercarse. No se trataba de un gesto calculado para la prensa, no era una pose para las cámaras, ni una estrategia de relaciones públicas. Fue un acto espontáneo, genuino, de solidaridad y apoyo. Cuentan que se sentó a su lado, no a ofrecer soluciones triviales, sino a ofrecer lo más valioso en esos momentos, un oído atento y palabras de consuelo sincero. No buscó minimizar su dolor, no intentó restarle importancia, sino todo lo contrario, validarlo. Validar sus sentimientos, su sufrimiento. Le recordó su fuerza intrínseca, su talento excepcional, y el increíble y exitoso camino que ya había recorrido, a pesar de su juventud. Le habló con una sinceridad desarmante, quizás compartiendo sus propias experiencias de momentos difíciles vividos en la industria, haciendo ver a Demet, de una manera empática y profunda, que no estaba sola en su lucha, que alguien comprendía su carga. Imaginen la escena, en medio del ajetreo incesante, del estrés inherente a una producción televisiva de gran calibre, surge un oasis de calma, un momento de conexión humana pura y desinteresada. Can Yaman, conocido por su energía arrolladora, su pasión contagiosa y un temperamento que a veces puede parecer impetuoso, mostrando una faceta de serenidad, de comprensión profunda y de empatía conmovedora. Lejos de cualquier interés superficial, de cualquier cálculo estratégico, su objetivo era claro y noble: aliviar, apoyar, estar presente. Esto va mucho más allá de una simple amistad forjada en los sets de grabación. Es la manifestación de un vínculo que se forjó en la intensidad de trabajar juntos codo a codo, de compartir escenarios, de interpretar personajes que se amaban apasionadamente en la ficción. Esa experiencia compartida, esa vivencia intensa, crea una especie de hermandad profesional, un lazo invisible pero poderoso. Y cuando uno de ellos se encuentra flaqueando, el otro está ahí, dispuesto a extender una mano. Los detalles que se filtraron a la prensa y que han sido comentados por personas cercanas a ambos actores sugieren que Can no solo le ofreció palabras de aliento, sino que estuvo dispuesto a escuchar. Y en momentos de profundo dolor, a menudo, lo que más necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar, que nos ofrezca un espacio seguro, un refugio para expresar sin miedo lo que sentimos, lo que nos aflige. Can le recordó a Demet la inmensa valía de su trabajo, el profundo cariño que el público le profesaba con devoción, y la asombrosa resiliencia que ya había demostrado en innumerables ocasiones a lo largo de su carrera. Le hizo ver con una perspectiva reconfortante que los momentos difíciles son transitorios, que son parte de la vida, y que su talento y su espíritu indomable eran, y seguirían siendo, inquebrantables. Esta anécdota es invaluable porque nos recuerda algo fundamental: detrás de las figuras públicas deslumbrantes que admiramos, detrás de los personajes icónicos que poblan nuestras pantallas, hay seres humanos. Seres humanos con emociones complejas, con fragilidades inherentes, con días buenos y días muy, muy difíciles. Can Yaman, en este caso particular, no actuó como el galán romántico de la televisión, sino como un amigo y colega profundamente empático y compasivo. Demostró que el verdadero apoyo, el que marca la diferencia, se basa en la simple pero poderosa presencia, en la escucha activa y atenta, y en el recordatorio sincero de la propia fortaleza y valía del otro. Es fácil caer en la tentación de creer los rumores negativos que circulan como la pólvora en las redes sociales, o de sexualizar todas las interacciones entre actores, reduciéndolas a especulaciones románticas. Pero historias como esta nos invitan a mirar más allá de la superficie, a ver el valor de la conexión humana genuina, especialmente en entornos tan demandantes y a menudo solitarios como el mundo del espectáculo. El consuelo que ofreció Can a Demet no fue un acto de conquista, ni una estrategia de relaciones públicas para mantener viva una imagen. Fue un gesto puro de humanidad, un acto de bondad desinteresada. Fue un amigo ofreciendo apoyo incondicional a una amiga que lo necesitaba desesperadamente.
Y si pensamos en la magnitud de la presión mediática y profesional que ambos han soportado a lo largo de sus carreras, con miles, millones de ojos observándolos constantemente, criticándolos o idealizándolos sin piedad, no es difícil imaginar lo reconfortante y vital que debió ser tener a alguien a su lado que realmente entendiera por lo que estaban pasando. La industria puede ser un lugar extraordinariamente solitario, a pesar de estar rodeado de multitudes. Tener a alguien que valide tus sentimientos, que comprenda la batalla interna que estás librando y que te recuerde tu propio valor intrínseco, es un tesoro incalculable, un salvavidas en medio de la tormenta. Esta historia, aunque quizás no tenga la espectacularidad visual de una escena de película de acción o de romance épico, posee una profundidad emocional que resuena mucho más fuerte en el alma. Es la demostración contundente de que incluso en medio de la vorágine desenfrenada de la fama y el éxito, la empatía, la compasión y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para la salud mental y el bienestar. Can Yaman, con este gesto de nobleza y humanidad, no solo consoló a Demet Özdemir en su momento de dificultad, sino que también nos regaló a todos nosotros una lección invaluable sobre la importancia de la amistad, el compañerismo y la solidaridad, no solo en el ámbito profesional, sino en cualquier faceta de la vida, y especialmente en aquellos entornos que implican una exposición pública tan intensa. En definitiva, lo que hemos compartido hoy con ustedes es un recordatorio poderoso y conmovedor de que detrás de cada estrella de cine o televisión que admiramos, de cada figura pública que brilla con luz propia, hay una persona. Una persona que siente, que sufre, que tiene sus propias batallas internas y que en momentos de debilidad necesita ser comprendida y apoyada. La forma en que Can Yaman se acercó a Demet Özdemir en su momento de dolor es una prueba fehaciente de su nobleza de espíritu y de la profundidad de la conexión humana que puede existir entre compañeros de trabajo que comparten experiencias tan intensas y únicas. No se trata de especular sobre su relación personal o de crear fantasías, sino de reconocer y valorar un acto puro de solidaridad humana, un gesto de empatía desinteresada. Es la confirmación de que a veces el consuelo más grande, el apoyo más efectivo, viene de alguien que entiende la batalla desde dentro, que ha caminado por senderos similares y que comprende la verdadera carga que implica ser una figura pública. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la conmovedora y reveladora historia de cómo Can Yaman brindó un apoyo invaluable a Demet Özdemir en un momento de profunda dificultad, un relato que va más allá de las pantallas y los personajes, para mostrarnos la faceta humana, vulnerable y compasiva de estas dos estrellas que tanto admiramos. Hemos visto cómo en medio de la inmensa presión de la fama y las exigencias de la industria, la empatía, la amistad y el apoyo genuino pueden ser un verdadero bálsamo para el alma, una luz en la oscuridad. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla y al investigarla. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta anécdota? ¿Creen que gestos como este son fundamentales en la industria del entretenimiento, un sector tan competitivo? ¿Qué otras historias de apoyo entre celebridades les han conmovido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha llegado al corazón, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras y humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos algo nuevo y fascinante. Les esperamos con más contenido apasionante. Hasta la próxima.